dos ejercicios, los cuales nos permiten aplicar la materia ya aprendida y ilustrar esa materia. Y ahora vamos a ver sus soluciones. Entonces, el primer ejercicio dice que tenemos un sistema de servicio con dos servidores secuenciales. Por lo general, en cadenas de Markov, en tiempo continuo, en sistemas, en teoría de colas, es de misma manera como en electrotécnica es súper importante si en nuestra cadena los servidores van de manera secuencial uno después de otro o si van en paralelo. Eso por lo general. Entonces, es como en un esquema electrotécnica. Entonces, tenemos dos servidores secuenciales, es decir, que de primero uno, segundo otro. Por ejemplo, de primero control de temperatura, segundo le permiten entrar en el supermercado, no al revés. Entonces, cliente llega a una estación de servicio de dos servidores secuenciales de acuerdo a un proceso de Poisson con tasa lambda. Entonces, los tiempos entre llegadas de los clientes también tienen distribución exponencial con parámetro lambda. Y la intensidad, la cantidad de la gente que llega tiene distribución de Poisson. Entonces, siempre cuando llega un nuevo cliente al sistema, este último se pone violento y empuja a otro cliente a abandonar de inmediato ese sistema. Entonces, cuando llega un nuevo cliente, cualquier otro cliente dentro del sistema lo abandona de inmediato. Cada cliente que entra al sistema debe pasar de primero por el servicio 1 y luego por el servicio 2. Los tiempos de permanencia en cada de los dos servidores son exponenciales e independientes con tasas mu1 y mu2 respectivamente. Y luego nos preguntan varias cosas. Entonces, de inmediato podemos ver que si bien aprendemos varios ejemplos clásicos de tales cadenas, en realidad este ejemplo no encaje en ninguno de los aprendidos, por lo tanto no podemos aplicar fórmulas listas. Y luego nos preguntan varias cosas. De primero, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente culmine un servicio en el servidor 2? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente alcanza a pasar por ambos servidores antes de que venga otro más poderoso y le saca del sistema? Entonces, vamos a ver las soluciones. Luego, segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor 1 siempre esté ocupado? Cuando ocurre cuando uno todavía tiene su servicio no terminado en este servidor, llega otro cliente, saca este primero y empieza a servirse en este primer servidor. Pero tampoco alcanza a terminar, llega otro y otro. Y cada vez saca al que ya está teniendo su servicio en el primer servidor del sistema. Y la tercera pregunta, dado que un cliente ya logró pasar por el servidor 1, es decir, que si ya está en el segundo servidor, ¿cuál es la probabilidad de que éste culmine su servicio en el segundo servidor? Entonces vamos a ver cómo se puede abordar este problema. Ya, disculpen por escrito a mano, pero como les dije,
tengo serios problemas con ojos. Eso no es el tema de lentes o algo como así, por lo tanto me costó un montón último tiempo trabajar con computador. Entonces, pero vamos a tratar de trabajar así. Ya, entonces, tenemos proceso de Poisson que rige las llegadas de los clientes, pero para nuestras preguntas, en realidad necesitamos tiempo entre llegadas de clientes o tiempo de llegada de un cliente que, dado que tienen, están distribuidos el número de los clientes tiene distribución de Poisson, por lo tanto los tiempos entre los eventos de proceso de Poisson tienen distribución exponencial. Ya eso sabemos del módulo 1. Y también tenemos tiempo de atención en el servidor 1, que es exponencial con tasa mu1, y T2, una variable que corresponde al tiempo de servicio en el servidor 2. Es exponencial con tasa mu2. Entonces, en realidad, en juego tenemos 3 variables exponenciales. Una con parámetro lambda, otra con mu1 y tercera con parámetro mu2. Gráficamente, yo puedo representar mi sistema de tal manera que yo tengo primer servidor, luego, de manera secuencial, yo tengo segundo servidor con tasa mu2 y los trabajos, clientes, llegan con tasa lambda. Por lo general, tal tipo de gráficos, si bien no son necesarios para nada, pero en realidad ayudan mucho para visualizar el problema, para entenderlo mejor. Por eso son bastante recomendables. Por ningún motivo no son obligatorios, pero sirven bastante. Entonces, miremos la primera pregunta. La primera pregunta era que cuál es la probabilidad de que un cliente culmine su servicio en el servidor 2. Eso significa el tiempo que se necesita para que llegue un nuevo cliente, es decir, el tiempo que demora un nuevo cliente para llegar debe ser mayor que el tiempo total de servicio dentro del sistema del primer cliente. Es decir, que debe ser mayor que el tiempo en el servidor 1 más el tiempo en el servidor 2. Es decir, que lo que nos están preguntando en la primera pregunta es exactamente eso. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de dos variables T1 y T2 sea menor que X, que otra variable exponencial? Calcular tales cosas de manera directa, nosotros no sabemos cómo, porque nosotros solo tenemos una fórmula para la situación cuando una variable exponencial es menor o mayor que otra variable exponencial. Pero sabemos también del módulo 1 que la suma de dos variables exponenciales ya no tiene distribución exponencial. Es decir, que T1 más T2 no es una variable exponencial, es una variable que tiene distribución gamma. Por lo tanto, de manera directa no sabemos cómo podemos abordar este cálculo. Pero teniendo en mente la propiedad de falta de memoria, podemos tratar de llegar a la fórmula donde podemos aplicar la propiedad de falta de memoria. ¿Cómo? Entonces, miren, vamos a ocupar el teorema de probabilidad total, dividiendo esa primera probabilidad en dos probabilidades condicionales. Es decir, vamos a dividir
y sumar todo con respecto a dos eventos complementarios. Cuando X es mayor que T1 y cuando X es menor que T1. Por lo tanto, por el teorema de probabilidad total, esa probabilidad incondicional es igual a probabilidad condicional de que nuestro X es mayor que el sumatorio de T1 y T2, dado que X es mayor que T1, multiplicado por la probabilidad de que X es mayor que T1, más la probabilidad de que X es mayor que T1 más T2, dado que X es menor que T1 por su probabilidad respectiva. Pero de inmediato podemos ver que en la segunda parte, la condición no es compatible con la parte principal. Porque si X es menor que T1, obviamente la probabilidad de que X es mayor que T1 y T2, dado que todos toman valores positivos, es 0. Por lo tanto, de todo el teorema de probabilidad total, me queda solo una parte, que tenemos en la segunda línea acá. Pero ahora, al primer factor, ya podemos aplicar la propiedad de falta de memoria. ¿Por qué? Porque acá tenemos la probabilidad de que X es mayor que T1 más que T2, dado que X es mayor que T1. ¿Ya? Entonces, por la propiedad de falta de memoria, entonces de inmediato podemos eliminar este T1 y todo se reduzca al producto de dos probabilidades. Probabilidad de que X es mayor que T2 multiplicado por la probabilidad de que X es mayor que T1. Pero esas dos probabilidades sabemos cómo calcular. ¿Ya? Para la primera probabilidad, en el denominador va el parámetro de esa variable T2 y dividimos por la suma de los parámetros de ambas variables. Y para la segunda probabilidad es mismo, pero solo para T1, por lo tanto acá tenemos mu1 partido por lambda más mu1. Otro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor 1 siempre esté ocupado? El servidor 1 siempre esté ocupado dentro de lo que dice nuestro enunciado, es cuando una persona llega al primer servidor, no alcanza a terminar su servicio, llega otra persona, le saca de este servicio y empieza a servirse. Tampoco alcanza y llega nuevo. ¿Qué significa esto? Eso significa que los tiempos de llegada de los clientes son más cortos que el tiempo que es necesario para culminar el servicio en el primer servidor. Por lo tanto, esa pregunta es directo sobre las fórmulas que hemos estudiado. Es más simple que la primera. Lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que X es menor que T1. X tiene parámetro lambda, por lo tanto tenemos lambda en el denominador y dividimos por lambda más mu1. Y la tercera pregunta es, dado que uno ya logró terminar su servicio en el servidor 1 y pasó al servidor 2, ¿cuál es la probabilidad de que logra terminar todo su ciclo de servicio?
es decir, que logra terminar el servicio en el servidor 2. Eso significa que el tiempo que es necesario para que llegue una nueva persona sea más largo y el tiempo total del servicio en el sistema, dado que ya no han sacado a esa persona del primer servidor, es decir, dado que X es mayor que T1. Por lo tanto, acá de manera directa podemos aplicar la propiedad de falta de memoria y luego ocupar nuestra fórmula ahora con mu2, que corresponde a la variable exponencial menor, T2, en denominador y dividiendo por lambda más mu2. Y así es todo de este ejercicio. Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, bueno, miremos el segundo ejercicio. Entonces, también se considera un sistema con dos subsistemas secuenciales. Es decir, que el sistema de su construcción es misma, pero las reglas de juego, entre comillas, son distintas. Entonces, los tiempos de permanencia en cada uno de los subsistemas son independientes, tienen distribución exponencial con parámetros mu1 y mu2 respectivamente, es decir, mismo que en el ejercicio anterior. Y los trabajos llegan según un proceso de Poisson de tasa lambda, también mismo que anterior, pero el sistema opera de manera distinta. Un trabajo o un cliente entra al sistema por el subsistema 1 y si, solo si este subsistema está vacío. Si está ocupado, no entra. Luego, un trabajo que ha completado un procesamiento en el subsistema 1 pasa a la segunda fase, al segundo servidor, también solo si este está vacío, si no abandona el sistema. Por ejemplo, puedo pensar no sé, ¿cómo se llama? De un Copec, ¿sí? Entonces, de primero paso para echar gasolina, pero no tengo tiempo, por lo tanto, si está ocupado, no entro. Voy a entrar a otro, ¿cómo se llama? Centro de servicio. Y luego, al echar gasolina, miro. Si el lavado del auto no está ocupado, puedo lavar auto. Pero si está ocupado, me retiro porque puedo seguir sin lavar el auto. Se puede pensar de otros ejemplos para poner un poquito de algo concreto para estos ejercicios. Entonces, acá, y vamos a ver por qué nos piden obtener el grafo y la matriz de transición para este problema, y vamos a ver que en este caso no es tan estúpida la matriz de transición como por ejemplo para el proceso de Poisson o proceso de Euler, y nos piden calcular las distribuciones de los tiempos de permanencia en cada uno de los estados.
Ya. Entonces, acá, para poder captar, como nos están preguntando sobre la matriz de transición, tenemos que definir muy cuidadosamente todos los posibles estados de ese sistema, Entonces vamos a nombrar nuestros estados de tal manera. Estado 0 es si el primer servidor está desocupado y el segundo también está desocupado, es decir, que el sistema totalmente vacío. Estado 1, si en el primer servidor hay alguien, está ocupado, pero el segundo está desocupado. El estado 2, al revés, el primer servidor está desocupado, pero el segundo está ocupado. Y estado 3, ambos servidores están ocupados. Entonces, gráficamente, yo puedo, para entender cómo opera mi sistema, puedo dibujar este monito. Es decir, que también tengo dos servidores secuenciales con tasas mu1, mu2, con tiempos respectivos del servicio en servidor 1, tiempo T2, tiempo de permanencia o de servicio en el servidor 2, y los trabajos llegan, o clientes llegan con tasa lambda, y eso sería variable X, el tiempo de llegada de una persona. Pero vamos a ver qué podemos decir sobre el grafo. Entonces, si el sistema está vacío, está en el estado 0, en algún momento, tarde o temprano, va a llegar alguien y con probabilidad 1, mi sistema va a moverse al estado 1. Luego, dado que no hay tiempos infinitos, también con probabilidad 1, mi cadena va a moverse al estado 2. Pero ya con estado 2 tenemos dos posibilidades. Primera es cuando del estado 2 vamos al estado 0, lo que corresponde a lo que uno terminó su servicio en el servidor 2 y abandonó el sistema. Y durante este tiempo nadie ha logrado llegar para empezar a servirse en el primer servidor. Y la segunda posibilidad es que todavía no hemos terminado nuestro servicio en el segundo servidor, pero por mientras alguien llegó y ocupó el primer servidor de mi sistema. Por lo tanto, el sistema se pasó al estado cuando ambos servidores están ocupados, estado 3. Es decir, que para salida del estado 2, tenemos dos probabilidades de transición no nulas que tenemos que calcular. Mismo pasa con el estado 3, que corresponde a lo que ambos servidores están ocupados. ¿Qué puede pasar? Del estado 3 yo puedo regresar al estado 2, y eso significa que en el primer servidor 1 ya ha terminado su servicio, miró que el segundo servidor está ocupado y se retiró del sistema. O puedo pasar del estado 3 al estado 1, que es equivalente a lo que el que estaba en el segundo servidor ha terminado su servicio y tranquilamente salió del sistema. Y el que está en el primer servidor sigue con su servicio. Por lo tanto, en total tenemos que calcular 4
probabilidades de transición que no son iguales a 1. Y de estos 4, en realidad tenemos que calcular 2, porque sus contrapartes son probabilidades complementarias. Entonces, como anteriormente, T1, tiempo de permanencia en el primer servidor, T2, tiempo de permanencia en el segundo servidor, y X es tiempo de llegada de un nuevo trabajo. Entonces, vamos a calcular nuestras probabilidades que no son 1. Probabilidad de transición P sub 2, 0. Eso significa que el tiempo que requiere que una persona llega es mayor que el tiempo de servicio en el segundo servidor. Es decir, que la persona logra terminar su servicio en el segundo servidor. Y la cadena pasa del estado 2 al estado 0. Aplicando nuestra fórmula, tenemos que esta probabilidad de transición es igual a mu2 partido por lambda más mu2. En realidad, la probabilidad P sub 2, 3 es la probabilidad complementaria. Es decir, que tenemos que tomar lambda y dividir por lo mismo. En suma, tienen que dar 1. Mismo pasa con probabilidades de transición del estado 3 a estados 2 y 1. Para el primero, para la transición del estado 3 al estado 2, esto significa que el tiempo de servicio en el primer servidor es más corto que en el segundo. Por lo tanto, la persona terminó su servicio, miró que el segundo todavía está ocupado y se retiró. Y por nuestra fórmula es razón de mu1 partido por mu1 más mu2. Y la probabilidad complementaria es mu2 partido por mu1 más mu2. Entonces, nuestra matriz de transición es este. Dos probabilidades que son iguales a 1 y cuatro probabilidades, 4 elementos que son menores que 1. Y el resto son ceros y como siempre tenemos que revisar que es una matriz estocástica, es decir, que en cada fila tenemos una distribución de probabilidad, es decir, que las cosas suman a 1. Con respecto a la distribución de los tiempos de permanencia en los estados, entonces tenemos 4 estados. Para el primer estado, eso corresponde a la tasa con la cual llegan los clientes. Es decir, que coincide con nuestra variable exponencial con parámetro lambda. Para el estado 1 también corresponde a la variable T1, es decir, que tiene distribución exponencial con parámetro mu1. Un poquito más fino, tenemos para estados 2 y 3. Lo que es consistente con lo que del estado 2 tenemos 2 flechas y del estado 3 tenemos 2 flechas, es decir, que tenemos 2 tiempos competitivos. Por lo tanto,
para la cadena, porque hay tiempos de permanencia en el primer servidor y en el segundo servidor. Pero acá estamos hablando de los tiempos de permanencia en el estado de cadena. Entonces, con respecto al estado 2 y 3, tenemos que trabajar con los mínimos de variables exponenciales respectivas que definen qué tal demora nuestra cadena en este estado. Para el estado 2 es el mínimo entre el tiempo de servicio en el servidor 2 y el tiempo de llegada, por lo tanto tiene distribución exponencial con parámetro lambda más mu2, y para el estado 3 es el mínimo entre el tiempo de servicio en el primer servidor y el tiempo del servicio en el segundo servidor, por lo tanto también es una variable exponencial cuyo parámetro es el sumatorio de mu1 más mu2. O se puede pensar de tal manera que no se acaba ningún trabajo en dos servidores, es decir, que ni en primero ni en el segundo multiplicamos dos variables exponenciales, por lo tanto estamos sumando las exponentes. Ya, ¿cómo estamos? ¿Preguntas? ¿Están con vida? Ya, bueno, voy a asumir que el silencio significa que todos están de acuerdo y han entendido todo. Voy a avanzar un poquito con la parte teórica. Ya, voy a compartir. Ya, nos falta un poquito de teoría. Lo que ahora voy a explicar en realidad tiene como un fin llegar a lo que se llama distribuciones límites para las cadenas. Por lo tanto, vamos a necesitar desarrollar un poquito de teoría. Una parte de esa teoría yo dejé como apuntes complementarios porque hay un par de lemas auxiliares que en realidad no son tan fundamentales para estudiar en la clase. Se basta, si alguien tiene curiosidad, con revisar el apunte que se llama demostraciones en este mismo módulo. Y voy a explicar, digamos, lo principal y voy a explicar para qué sirve lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a necesitar introducir un par de definiciones más. Entonces, ya hemos tenido nuestras probabilidades de transición del estado I al estado J. También, ahora vamos a definir por nu sub I la tasa a la cual el proceso deja el estado I. Estos tiempos tienen distribución exponencial. Nu sub I es nada más que el parámetro de esa distribución exponencial, por lo tanto el tiempo de promedio de permanencia en cierto estado es 1 partido por nu sub I. Y además,
se define la tasa instantánea de transición o tasa de saltos Q sub I J, que es el producto de la tasa nu sub I por la probabilidad de transición. Obviamente para todas situaciones cuando I no es igual a J, porque nuestra cadena no se para, siempre mueve. El significado de tal tasa de salto es la velocidad con la cual nuestra cadena se mueva de un estado a otro. En algún sentido es analogía de función de densidad. Cuando estamos trabajando con probabilidades discretas, nos falta función de probabilidad. Pero cuando pasamos al caso continuo, en realidad necesitamos la densidad, que es la derivada de la función de distribución. Y por lo tanto es la velocidad, como cualquier derivada, es la velocidad de cambio de esa función. Acá también nuestra tasa de salto es la velocidad con la cual nuestra cadena se mueve de un estado a otro. Por lo tanto, como de misma manera como las probabilidades de transición definen la cadena en tiempo discreto, nuestras tasas de salto, tasas instantáneas, determinan nuestra cadena y determinan el ritmo con la cual nuestra cadena se mueve. Recordando que la probabilidad de transición para los procesos de Poisson, procesos de Joule, siempre es 1, por lo tanto, las tasas de salto coinciden con las tasas nu. Es decir, que para Poisson es lambda, para proceso de Joule es n multiplicado por lambda. Para el proceso de nacimiento y muerte, estoy sustituyendo por la definición la tasa nu multiplicada por la probabilidad de transición, lambda n más mu n se cancela, por lo tanto la tasa de salto para el nacimiento coincide con lambda n, y la tasa de salto para que muere 1 coincide con la tasa de muerte, y otras tasas instantáneas son iguales a 0. ¿Por qué? Porque las probabilidades de transición respectivas también son ceros. Para la cola MMS, esta situación, le recuerdo que cuando en un banco tenemos S servidores, la gente llega de acuerdo al proceso de Poisson con tasa lambda. Cada uno de servidores en este banco operan con tiempos exponenciales con tasa mu y por lo tanto, dependiente de si todos los servidores están ocupados o no, tenemos dos fórmulas distintas para la tasa, entre comillas, de muerte. Pero será mismo. Podemos hacer un poquito de juego algebraico con nuestra definición. Entonces, por definición, la tasa instantánea Q sub IJ es igual a nu I P sub IJ. Es una igualdad, por lo tanto, sin problema puedo sumar la parte izquierda y sumar la parte derecha. Disculpen. Acá de inmediato podemos ver que nu sub I no depende del índice de sumación, por lo tanto puedo sacarlo afuera. Pero lo que yo tengo adentro, el sumatorio de las probabilidades de transición P sub IJ con respecto a J, es toda la distribución de probabilidad. Es decir, es la probabilidad que nuestra cadena va a algún de sus estados.
Por lo tanto, esa suma es igual a 1. Como consecuencia, tenemos esa igualdad. La parte izquierda sigue a ser misma, pero en la derecha nos queda solo nu sub i. De nuevo, en lugar de nu sub i, vamos a ocupar nuestra definición. Es decir, que ocupamos definición dos veces. En lugar de nu sub i, en la definición vamos a poner este sumatorio y despejar la probabilidad de transición P sub ij. Por lo tanto, se resulta que la probabilidad de transición viene totalmente especificada por las tasas de saltos de nuestra cadena. Además, vamos a necesitar lo que se llama función de probabilidad de transición, es decir, cuando la probabilidad condicional de transición ya estamos considerando como una función de tiempo. Acá el tiempo está denotado por h. Y dos resultados técnicos que están en los apuntes subidos, que el límite cuando el tiempo va al 0 de la probabilidad complementaria 1 menos P sub I de h partido por h, es decir, que es una especie de densidad, es nu sub I y en fondo la derivada, es decir, el límite cuando h va al 0 de la función de probabilidad de transición a otro estado partido por h, por definición es la derivada, es nada más que nuestra tasa instantánea. Esos dos resultados yo voy a necesitar para asuntos técnicos, para lo que sigue a continuación. Y esas dos ecuaciones diferenciales, ecuación backward y ecuación forward, que va a aparecer a continuación, nosotros vamos a ocupar para llegar al concepto de probabilidad límite. Acá también, dejando afuera el cálculo técnico, solo doy las definiciones. Ecuación de Chapman-Kolmogorov backward es lo que tenemos acá en esa línea, es la derivada de la función de transición que se representa como un sumatorio que, digamos, determina las transiciones de la cadena y también la parte que corresponde a los tiempos de permanencia en cierto estado I. Luego doy a conocer unos ejemplos para procesos que ya hemos visto. Para procesos de Poisson y Joule, es decir, que procesos de nacimiento puro, esa ecuación es particularmente súper simple porque tenemos solo una tasa que corresponde al nacimiento, por lo tanto no hay ni sumatorios ni nada. Entonces el sumatorio, el primer elemento se reduzca al primer elemento acá y el segundo elemento es lo que corresponde a la tasa de nacimiento. Para cada caso específico, en realidad, lo que se hace, se tiene que calcular todas las probabilidades de transición, todas las tasas, no nulas, obviamente, sustituyendo todos los índices. Entonces, es un trabajo desagradable, pero rutinario. Para el proceso de nacimiento y muerte se tiene que hacer un poquito de cálculo, entonces tengo que calcular la tasa de salto Q sub IJ, sustituyendo nuestras probabilidades de transición y tomando en cuenta que solo dos de probabilidades de transición no son nulas, porque nuestro proceso se puede nacer
o llegar uno al sistema o uno puede salir del sistema. Entonces, dado que nu sub i es igual a lambda más mu i, entonces esas cosas cancelan y se termina que nuestras tasas de saltos son respectivamente lambda sub i y mu sub i. Entonces, ahora nada súper inteligente, simplemente sustituyo en lugar de suma, yo tengo solo dos elementos que son no nulos. Esto es mi último término. Y para la situación de estado cero, cuando no hay nadie, por lo tanto, si no hay nadie, nadie puede morir, entonces tenemos un caso específico. Nada más que sustitución, en realidad. Y también hay ecuación diferencial forward. Podemos ver que se cambia orden de los índices y por lo tanto, si deseamos escribir esas ecuaciones para casos específicos de procesos que hemos visto, obviamente las fórmulas van a ser distintas. Para el proceso de nacimiento puro, ahora vamos a tener dos fórmulas y para el proceso de nacimiento y muerte, le dejo como un ejercicio para pensar qué se tiene que cambiar para llegar a estas ecuaciones. Pero nada más que simplemente calcular esas tasas y sustituir donde es necesario. Pero, ¿para qué sirve toda esa cosa? ¿Para qué sirve? Entonces, miren, en realidad, lo que necesitamos son probabilidades límites para nuestra cadena. Es decir, que donde estaré mi sistema cuando han transcurrido mucho tiempo. Por ejemplo, estamos con nuestro sistema, no sé, de banco. Y pasado mucho tiempo, el banco va a estar lleno, va a estar vacío. ¿Qué va a pasar? Es decir, que es como una predicción hacia el futuro por un horizonte de tiempo suficientemente grande. Es decir, que yo tengo que esperar de mi sistema. Va a colapsar, porque normalmente, ¿qué me interesa? Que mi sistema no se colapse. ¿Sí? Porque si va a seguir llenando gente, entonces no importa si es un proceso mecánico en una industria o si es un proceso de servicio de los seres humanos. Me importa que, por ejemplo, si es un proceso de nacimiento y muerte, me importa que ese sistema funcione de manera equilibrada, es decir, que no se quede vacía y tampoco se colapsa por llenarse de los individuos. Y para eso me sirve mi ecuación diferencial de Kolmogorov forward. Entonces, vamos a definir, y eso es una definición importante. Eso. Vamos a definir denotar por pi sub j es el límite de la función de probabilidad de transición cuando el tiempo va al finito. Siempre y cuando tal límite existe y también se supone que es independiente del estado inicial. Eso es la gracia. Entonces, y ahora tomemos nuestra ecuación forward y de manera súper burda mandemos e al infinito. Entonces tomemos límite de la parte izquierda y la parte derecha. Suponemos, pero cuando lo que voy a hacer no es posible,
En este caso, esas cadenas en tiempo de continuo, por ahí no existen probabilidades límites. Es decir, que si lo que yo voy a hacer es legítimo, si este cálculo no tiene sentido porque las probabilidades límites no existen. Entonces, yo voy a suponer que en la parte derecha yo puedo intercambiar el límite con el sumatorio. Pero si la cadena es tal que uno no puede hacer tampoco existen probabilidades límites. Por lo tanto, para no entrar en cosas técnicas, suponemos que en las cadenas, entre comillas, razonables, se puede hacer lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y por eso dejemos para los profesores de análisis. Entonces, intercambiamos el límite con sumatorio. Por definición, acá el límite de la función de probabilidad de transición IK es pi sub k. El límite de la probabilidad de transición P sub IJ es pi j, por definición. Entonces, resulta que la parte izquierda, el límite de la derivada con respecto a tiempo de la probabilidad de transición IJ es igual a la suma de la tasa instantánea U sub kj por la probabilidad límite pi sub k menos nu sub j por la probabilidad, por la probabilidad límite pi sub j. Entonces tenemos esa parte izquierda igual a esa parte derecha. Y ahora vamos a mirar qué está pasando con el límite de la derivada. Porque la función de la probabilidad de transición sigue ser una probabilidad. Es decir, que es una función no negativa que puede tomar valores entre 0 y 1. Pero acá estamos mirando al límite de su derivada. Por lo tanto, como es una función, siempre está entre 0 y 1, va a ser una función acotada. Si el límite existe, debe ser 0, porque es como una derivada de una constante. Porque, ¿qué puede pasar con una función que siempre esté entre 0 y 1? Al infinito. Entonces, si todo el tiempo está fluctuando, por lo tanto su derivada no existe. O sea, el límite de su derivada no existe. O es monótona. Pero si es monótona, entonces converge a una constante, por ejemplo, a 1, y en este caso, su derivada, valor límite de su derivada, será la derivada de una constante que es 0. Por lo tanto, la parte izquierda es igual a 0. Entonces, obtuvimos que 0 es igual a lo que ya hemos obtenido. Ahora, despejando, o sea, mandando nu sub j, pi j a la izquierda, llegamos a esa ecuación, o sistema de ecuaciones, porque este es para cada j, y además tenemos que agregar una ecuación adicional a que nuestras probabilidades límites suman a 1. ¿Por qué? Porque son probabilidades. Es decir, que hemos llegado
a este sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema con respecto a las incógnitas y j, para cada j, podemos obtener los valores de las probabilidades límites. Voy a ilustrar este con nuestro famoso proceso de nacimiento y muerte. Estos apuntes también ya están subidos en la plataforma. Acá, en realidad, vamos a tener suerte. El sistema va a salir suficientemente simple. Por lo general, no siempre es un cálculo simple. De vuelta de vacaciones, vamos a ver unos ejercicios donde este cálculo es simple, etcétera, pero en la vida real no siempre es así. Pero, por ejemplo, si un proceso encaje en la definición de proceso de nacimiento o de muerte, entonces ahora vamos a obtener fórmulas listas para esas probabilidades límites, por lo tanto se basta solo con una sustitución. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones en general. Ahora tenemos que dar significado a cada uno de los elementos, simplemente sustituyendo lo que tenemos en este sistema. Entonces necesitamos nuestras tasas de saltos y sabemos que en el proceso de nacimiento-muerte, solo saltos ocurren para estados ¿cómo decir? Siguientes, es decir, que sea del estado n al estado n más 1, sea del estado n al estado n menos 1. Por lo tanto, ya hemos calculado que estas tasas de saltos son iguales a lambda n mu n. Y ahora tenemos que desarrollar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, para cada j, tenemos que escribir nuestra ecuación. Entonces, para j igual a 0 es igual a este. Entonces, sustituyendo valor de nu 0 por lambda 0, tenemos este. Tenemos este. Luego, para j igual a 1, entonces de nuevo sustituyo valor de nu 1 y de las tasas de salto, entonces eso me da este. Y así sucesivamente. Para j igual a n, en forma general, yo voy a tener esa ecuación. Es decir, que es un sistema de ecuaciones infinita. Por la regla general es imposible de resolver. Pero acá tenemos suerte. Acá tenemos suerte. Entonces podemos sumar dos ecuaciones seguidas. Como se puede ver, acá lambda 0, pi 0 está en la izquierda, es decir que si mando a la derecha será con signo menos. Entonces sumo esa ecuación, esa, con esa. Luego, esa segunda ecuación yo sumo acá. Y así sucesivamente. Después de este arreglo, se puede llegar a un sistema mucho más agradable que podemos ver acá. Y luego empezamos a despejar P1, P2, etc. Es decir, que P1 es de la primera ecuación, es lambda 0, pi 0 partido por mu 1, perdón. Y así sucesivamente. Despejo P2, luego en lugar de P1 tengo que sustituir su fórmula. Entonces eso va por acá.
y así sucesivamente. Entonces voy a tener tal secuencia para Pn, yo voy a tener todo este acumulado. Vamos a denotar este producto de tasas de nacimiento partido por el producto de tasas de muerte por rho n. Y al final también tenemos que ocupar la última ecuación y todas las probabilidades límites tienen que sumarse a 1. Entonces, esa última ecuación o condición, que sea distribución de probabilidades, me va a dar eso. Es decir, pi 0 va a ser el sumatorio de estos rho n, que es el producto, o perdón, la razón de las tasas de nacimiento acumuladas con respecto a las tasas de muerte acumuladas. Y es obvio que la condición para que nuestro sistema no colapsa es que esta serie converge, que esta serie sea finita. Por lo tanto, acá llegamos a lo que tengo escrito en rojo, que la condición para que las probabilidades límites existen para el proceso de nacimiento y muerte es que esa serie sea finita. ¿Qué significa este? Que la tasa acumulada de nacimientos no sea mucho mayor que la tasa de muertes, porque si no, mi sistema va a colapsar, va a explotar. Eso es algo común, de sentido común. Entonces, hemos calculado la probabilidad límite pi 0 y para los demás pasos, la probabilidad límite pi n para cualquier n mayor que 1 es rho n partido por 1 más sumatorio infinito de rho n. Eso es la respuesta, pero siempre y cuando este sumatorio es finito. Y ahora, al tener esas fórmulas, pi 0, pi n, para las situaciones cuando un sistema es un caso específico de un proceso de nacimiento y muerte, en realidad ya podemos de manera gratuita simplemente sustituir nuestras intensidades y obtener el resultado. Por ejemplo, para el sistema MM1, es decir, un banco con una ventanilla, un sistema con un único servidor, que es un proceso de nacimiento y muerte, entonces podemos de inmediato sustituir todo en nuestra fórmula para la probabilidad límite y podemos de inmediato concluir que necesitamos para que esta suma converge. ¿Sí? Porque es nada más que la suma de progresión. Y la suma de progresión converge si la base es menor que 1. Por lo tanto, necesitamos que la tasa de nacimiento sea menor que la tasa de muerte.